Hola, me llamo Emilio y para sorpresa de nadie, hoy vengo a hablar de un libro de Eduardo Mendoza porque un Mendoza al año no hace daño y mucho menos en verano. Y sé que este es el Mendoza del verano y pues me he leído Riña de Gato, Madrid 1936, que es pues una de sus últimas obras más o menos. Ganó el premio Planeta en 2010 y bueno, no sé, ya que uno que ha ganado un premio que me parecía que seguramente sería interesante, que merecía la pena leerme en algún momento y pues, creo que habiendo hecho tantos vídeos como lo he hecho yo ahora, no hace falta justificar que me apetezca y punto. Voy a ir mirando el libretillo también para las cosas que he apuntado para comentar y es que eso, o sea, creo que ya dejo claro que Eduardo Mendoza es de mis escritores favoritos. También en parte porque siempre eso, hay puntos claves que él va a marcar sí o sí, o sea, una mención a Cervantes siempre va a caer en este libro en la página 21, o sea que cae pronto, y una intriga que se me pase, sea interesante y haga que tenga ganas de seguir leyendo. También que dentro de lo que son sus novelas tampoco tiene pues, una narración fragmentada ni así como recursos estilísticos muy locos, pero aún así tampoco es pura tradición y se ve que se divierte escribiendo y pues yo me divierto también leyendo un poco. No es simplemente un hilo narrativo, hay variedad, o sea, también cambia un poco de punto de vista, ya entraré un poco más en detalle en eso después. Pero así es lo que resumiría la idea de este libro un poco es que el que es mejor tener problemas porque si no tienes problemas te los inventas. Y es un poco lo que le pasa al protagonista de este libro, a Anthony Wakelands, que es un experto en arte británico al que llama pues una persona que tiene mala fama dentro del mundillo del arte en Reino Unido, que se llama Pedro Teacher y es pues español e inglés, y es para hacer una tasación. En un principio se lo venden como una tasación sin que es una acción que es ilegal, pero que tampoco presenta mucho inconveniente también porque a cierto punto se le presenta como una causa humanitaria, o sea, esa familia se supone que quiere el dinero para poder escapar de España porque estamos en 1936, pues si llevamos un poco de historia va a explotar justo la guerra civil española y pues quieren tener seguridad de que puedan irse si la cosa se va de las manos a otro país también porque es una familia aristócrata y tal. Entonces pues bueno, ¿a qué es lo que yo iba con lo de que es mejor tener problemas porque si no uno se lo inventa? Este libro también me ha recordado bastante a dos libros en concreto de Eduardo Mendoza, que son Una comedia ligera y La isla inaudita, porque se repite este patrón de hombres que están aburridos y cansados de la monotonía, de una rutina que tienen que aborrecen, en este caso Anthony Wakelands, pues que siempre está ahí, a un académico que tiene un cierto prestigio, pero que en medio, o sea, siempre está como a la sombra de otro. Y tampoco es que en el amor le vaya bien del todo, porque lo que tiene es una amante, que es una señora casada, y lleva con ella pues 3 años ahí de lío, pero al final le cansa porque siempre está el peligro de y si nos pilla el marido, tal y cual. Entonces este viaje a Madrid para pasar unos libros es como un soplo de aire fresco y dice, oye, pues voy ahí, mejor me viene bien para vivir otras cosillas y también quitarme a la amante de la cabeza, tal y cual. Pues bueno, ahí entra de lleno en esta trama, la trama del libro, y también cumple, comparándolo con esas otras dos novelas de Eduardo Mendoza, el prototipo de un hombre que se cree inteligente pero que se deja manipular por todo, o sea, sobre todo por las mujeres, eso también hay que dejarlo claro, sobre todo si le parece guapa. Yo no sé por qué Eduardo Mendoza tiene a veces un fetiche con las piernas, pero bueno, no sé, da igual, el caso pues son hombres que al final pues también dentro de eso, de esa actitud de hastío contra la monotonía, pues cualquier cosa que salga de la rutina y pues se presente medianamente como una aventura pues les gusta.
Entonces también eso facilita que se dejen manipular, pero aún así hay cosas que no, y si tuviesen datos de frente, no haría. Y bueno, pues se meten de cabeza en todos los problemas que les llevan, porque pues al final lo he comparado en cierto punto también con la saga El Detective Anónimo, porque diría que es lo contrario. Al detective anónimo siempre lo meten a patada en los problemas y tiene que salvarse el cuello porque nadie lo va a hacer por él. O sea, el comisario Flores o el doctor Subraña siempre o lo sacaban a la calle y luego le metían en el problema, o lo sacaban en la calle para meterle en el problema directamente y incriminarlo. Y aquí son hombres que están en una situación buena, o sea, nivel 75 años, no les sobra el dinero pero tampoco les falta, se meten en líos porque quieren. Y bueno, pues ya entrando más en lo que viene siendo la ambientación de la novela, es diferente al resto de novelas de Eduardo Mendoza porque la acción se desarrolla en Madrid, cuando siempre se suele desarrollar en Barcelona. Y también me ha recordado en cierto punto a La verdad sobre el caso Savolta, porque bueno, ahora que lo pienso, más que La verdad sobre el caso Savolta, es que iba a decir que me recordaba esa porque era la época de los pistoleros de Barcelona tal y cual, pero eso era en 1873. ¿Verdad? Me recuerdo un poco más a El año del diluvio, que es una novela en la que hay un triángulo amoroso entre un cacique, una monja y un manqui, o sea que era para el periodo de posguerra franquista. Ahí cuadra un poco más con esto, pero bueno, sin más. Está guay porque también en el año 1936 creo que Madrid es el lugar perfecto para plasmar una novela, porque este personaje dentro de su actitud pasiva y de dejarse llevar por lo que quieran, acaba estando en contacto con todas las partes políticas que hay en ese momento, o sea, con los aristócratas que está tratando, lo sepa o no lo sepa, pues con agentes comunistas, con el gobierno británico, con el gobierno español, porque también es una acción extraña e intentan meter mano para ver lo que consiguen descubrir ahí, investigando. Y sobre todo, pues lo que parece más curioso es que traba bastante amistad con los falangistas, que bueno, eso tampoco es con los falangistas, es simplemente ya, aquí entro un poco en spoiler, pero bueno, la familia esta, pues se ve que tampoco son tan buenas las intenciones. También esto lo pone en la contraportada del libro, así que no es tan spoiler, pero bueno, la familia esta esconde otras intenciones detrás de querer venderlo para salvarse. Verdaderamente es para ayudar al bando falangista, darle más fondos. Y bueno, pues él, sin saber con quién estaba tratando de primeras, pues se hace más o menos amigo entre otras personas de José Antonio Primo de Rivera, el jefe de la falange. Entonces, lo que me parece que hace bien esta novela es que tampoco se decanta por un lado o por el otro, por comunistas, por falangistas, por el gobierno español, por los británicos. Simplemente nos presenta que lo que pensaban unos, lo que pensaban otros. Me parece muy curioso, sobre todo porque también, llevándolo a los extremos, sobre todo los falangistas o anarquistas, plasma a los personajes. Bueno, voy a centrarme en los falangistas porque es más fácil. Los plasma como unos señoritos que pues 18 o 20 años, están en la universidad, no saben lo que es la vida y pues se la juegan exactamente por eso, porque no saben lo que pierden si mueren pues en una batalla a pistoletazos en la calle, básicamente, después de manifestación de uno, manifestación de otros, los otros que van a chinchar y tal. Los plasma como con jóvenes con un sentimiento muy poético que darían la vida por la causa cuando la causa no daría la vida por ellos ni de coña. Por cambiar un poco de tercio, también quería hablar, como siempre, un poco de los recursos estilísticos que más me han gustado de este libro, que bueno, en sí que se base en la Segunda República me parece que es de interés histórico, pues por lo que he mencionado antes, tampoco toma ninguna posición, lo presenta más o menos todo desde un lugar, el lugar de un espectador. Entonces es curioso
También porque utiliza el lenguaje que se utiliza en las novelas de ese entonces y cómo hablan esos personajes. Obvio, si queremos que el pacto narrativo tenga sentido y que nos creamos que esa novela, pues la acción toma lugar en ese contexto histórico, pero no sé. En 2010, que es el año que fue publicado este libro, pues no estamos acostumbrados a este tipo de literatura, yo diría, a este lenguaje. Y también que, pues, pasado el 2010, aún así lo que mencioné un poco antes, Eduardo Mendoza diría que tampoco se queda atrás, no es demasiado conservador, pero sigue siendo más o menos una fórmula que él tiene dominada y que le gusta, yo creo. O sea, diría que esta fórmula de novela seria, con bastante carácter social y pues plasmar cómo era la sociedad tal y como era entonces, que tiene tanto La verdad sobre Caso de Volta como La ciudad de los prodigios, sobre todo. Y bueno, recursos estilísticos. También, bueno, o sea, me parece inteligente, sobre todo por cómo cuenta la historia, la elección del narrador omnisciente, que también va soltando a veces comentarios sobre cómo son los personajes, aunque la mayoría de comentarios que se hacen sobre personajes pues se hacen entre ellos. Paquita, que es el principal interés amoroso, que es la hija de la familia aristócrata, pues dice lo que piensa sobre el inglés dice lo que piensa sobre los falangistas, después estás con ellos, sobre los comunistas, sobre el gobierno español, sobre todo. Y también dentro de lo que decía antes de que sigue siendo conservador, pero tampoco hasta cansar uno, diría, es que tiene como unas trazas claras, diría yo, de determinismo, sobre todo en cómo actúan los personajes, o sea, como que queda claro en la forma de actuar que están determinados por lo que quieren y también por lo que han hecho durante su vida. Y bueno, hay una cita que dicen en concreto que me parece que lo plasma bien, que es que ciertos personajes, sobre todo los de clase más baja que aparecen en esta novela, como que dejan que recaiga la importancia de las decisiones que toman pues los de clases más altas para ayudarles en pequeñas culpas e ingobernables debilidades de la naturaleza humana. O sea, pues plantarse en su casa, darles pena, que estén en un problema que más o menos les turbe, entonces pues confíar en que para quitarse ese incordio pues van a ayudarles o cosas así, o pues esa pequeña culpa de que haya pasado algo mal y se sientan como que en cierto punto se debe a ellos y entonces pues intentan ayudar para aliviarse la carga mental. Tampoco creo que tenga mucha vuelta, pero eso, no sé, me ha recordado a novela determinista. O sea, mucha vuelta sin entrar en spoilers y explicar mucho porque tampoco quiero explayarme demasiado. Pues eso, trazas deterministas. También entrando un poco en los personajes, sobre todo se nota en las mujeres, cosa que es algo que me da más bien pena, pero porque todas, por lo menos la de la familia aristócrata, tienen muy claro que su papel en la sociedad, por muy inteligentes que sean, va a estar como supeditado a esos hombres tan visionarios e innovadores de los que están rodeados, o sea, como estos Paquita, que por muy inteligente que sea y bien que sepa gestionar las cosas, pues José Antonio, que es, o sea, primo de Rivera, que es un poco también interés amoroso suyo, pues se centra más en el partido que en ella, y el inglés también se deja llevar más por los intereses que tiene dentro de la novela, o sea, sus intereses académicos de trascender y tal, que por el interés amoroso. O sea, no la ven como un objeto tampoco, porque eso sí es inteligente y tal y cual, pero las mujeres tienen que adaptarse a lo que se les da y a las oportunidades que se les da, y pues tienen que aprender a moverse más, pues eso, a movimientos sutiles para que se tomen las decisiones que ellas ven las mejores, pero pues dentro de la casa, al padre convencerle, cosas así.
Mm, y bueno, eso, lo que he mencionado también, el inglés, por ejemplo, lo que diría que determina mucho su acción y hace que evite todo lo que le separe de su camino o que vea secos de confirmación donde verdaderamente no la hay, es que confía en que dentro de todas las obras que tiene esa familia haya alguna que le haga trascender y pues subir escalones en su trabajo. Entonces se nota que está muy obsesionado por eso. Está en otras escenas, pues escenas más bien de interés amoroso, cosas así, y se pone a pensar en el cuadro. Entonces, como que esa desesperada búsqueda de trascendencia y de seguir en el trabajo me recuerda también a estas novelas realistas y del naturalismo, como esa actitud del hombre de que lo más importante es su trabajo y ser recordado y la fama y no sé qué, y que tampoco se pongan a pensar en otra cosa. Y bueno, o sea, ya diría que me quedan dos cosas por comentar. La primera es un poco relacionado con reflexiones que hacen sobre el arte, porque pues como habla mucho sobre arte al ser un especialista, pues habla mucho sobre pintura, sobre todo, la verdad, eso es de lo que más me ha gustado, porque supongo que Eduardo Mendoza en cierto punto también plasma su conocimiento sobre la pintura del siglo de oro española, o sea, nos explica ciertos cuadros porque al inglés pues cada vez que tiene un rato que necesita pensar o liberarse, pues va al Prado y nada más que se queda contemplando un cuadro cada vez que va, porque no le da tiempo a más. Entonces diría que son descripciones bastante interesantes, no sé, como yo tampoco he dado historia del arte ni nunca he estudiado mucho arte, a mí me gustan. También por cómo habla de Velázquez, porque se centra mucho en Velázquez, es especialista en Velázquez. O sea, como no sé, pues tampoco solo puedo fiarme de lo que dicen en el libro, pero lo plasma un poco como un pintor que trata de plasmar la realidad tal y como es, en el sentido de que tampoco intenta nada más que pintar a los reyes, a la corte real para la que trabajaba y adornarlos para que queden lo mejor posible. También realiza cuadros sobre bufones tal y cual, y tampoco es que el arte sea lo que más le guste. O sea, en el momento en el que Velázquez, o por lo menos lo que nos dice, en el momento en el que Velázquez puede dejar de pintar, deja de pintar, porque tampoco es que le llene. Y el crítico de arte, o sea, Anthony, hace una reflexión sobre que no le gusta que el arte se utilice para otros medios, como por ejemplo, pues para mostrar la riqueza de uno, porque pues, tener ahí 3 cuadros carísimos colgados significa un cierto estatus y tal. Y él cree que pues las obras de arte son una expresión sublime, enraizada en nuestras creencias y pensamientos, y que no debería utilizarse como arma, sino simplemente pues disfrutarse y estudiarlo como algo que pues, plasma una época, los pensamientos de las personas que la vivieron y todo eso. Y ya lo último, sí, quería hablar sobre los sueños, porque me gusta mucho que en bastantes novelas, y siempre repito las mismas, pero porque al final con los patrones los veo entre ciertas, no basadas entre todas. En La isla inaudita y también una comedia ligera pasa lo mismo que en esta obra, que los personajes pues a veces se duermen pues, borrachos o muy cansados de estar 2 días sin dormir, nada más que dando vueltas, porque los marean y tal. Y pues se despiertan con sudores fríos o empapados en sudor, no saben cuánto tiempo ha pasado, si llegan tarde a una cita que tenían ya para el día siguiente, cosas así. Y está muy guay. Y también en uno de los capítulos pues tiene un sueño, porque justo habla antes con los comunistas y pues como es inglés no le gusta el comunismo. Entonces sueña que le pilla en medio de una manifestación y empiezan de la Brigada Internacional que proclama la revolución, y hay pistoletazos, y pues le dice a mí mismo que como sigue la lógica de los sueños pues no se puede mover y está inmóvil viendo cómo pues hay caos alrededor suyo y él no puede hacer nada por alejarse.
Y pues, o sea, yo creo que si yo escribiese una novela en algún momento, seguro que metería los sueños porque me parece algo bastante curioso. Hace que puedas también reflejar lo que piensa un personaje de manera más indirecta, porque obviamente pues puedes también poner un monólogo de que el personaje diga, oh, me preocupa esto, no sé qué, pero en un sueño, a partir del sueño, pues el personaje es que estoy bastante preocupado por lo que sea, no sé qué. Puedes plasmarlo directamente como en una imagen, como en una metáfora. Y no sé, me parece que es una figura que da bastante juego. Y ya está. He grabado el vídeo un poco rápido porque se me iba la luz y creo que se me ha acabado yendo la luz, pero bueno, espero que no se vea tan mal y que haya salido medio bien. Que si ha salido medio bien, pues lo subiré, si no, no. Y no creo que haya muchos más vídeos este verano, nada más que uno más de otro libro de Juan Manuel Gil para ya cerrar el círculo. Y ya está. Hasta luego.